Los derechos de los animales son las distintas corrientes de pensamiento según las cuales los animales deben estar protegidos por la ley de tratos crueles y no deben ser considerados objeto de consumo. La humanidad ha reservado el estatus jurídico de sujeto de derecho para personas naturales y personas jurídicas únicamente, aunque en ocasiones haya llegado a negársele a ciertos grupos humanos. Y así como cada uno de estos casos de discriminación ha tenido su correspondiente lucha histórica, los animales tienen el suyo. El movimiento de liberación animal con todas sus vertientes. El objetivo general del movimiento es erradicar el especismo, que consideran antropocéntrico, es decir, en la discriminación negativa de los animales no humanos, generada por el hecho de pertenecer a especies diferentes al humano. La idea es corregir la tendencia a considerar afectivamente a los animales dependiendo de su utilidad para el ser humano, su grado de domesticación o su belleza. Aquellos que no son socialmente valorados sirven como alimento, vehículo de transporte, de carga o como sujeto experimental. Esto sin tener en cuenta que tengan derecho a una existencia libre de dolor, encarcelamiento o tratos poco éticos. Existen organizaciones que emprenden esta lucha, razón por la cual se celebra el Día Internacional de los Derechos Animales en todo el mundo cada 10 de diciembre desde 1997. Además, los derechos animales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978, aprobada por la ONU y por la UNESCO. En este se encuentran varios artículos que declaran los derechos de los animales, pero antes de mencionarlos, contaré un poco sobre la historia de los derechos animales y cómo estos llegaron a ser mayormente conocidos y aceptados por la sociedad. Las primeras leyes de protección animal surgieron en Irlanda en 1635, pero se limitaban al trato cruel de los animales de carga. A partir de ahí, pensadores como Jeremy Bentham encabezaron movimientos de reivindicación de los derechos animales, alegando que su capacidad de sufrimiento es semejante a la humana, por lo que deberían estar protegidos por el mismo sentido de la ética. Incluso ha habido grupos más o menos radicales de protesta contra el maltrato animal, los cuales llevaron a cabo acciones como liberación de animales de los zoológicos y boicots de empresas farmacéuticas o cosméticas que aprueban sus productos en animales cautivos. Pero, ¿por qué los animales tienen derechos? La necesidad de los derechos animales se debe a la empatía humana, pero también al respeto hacia toda la vida y herencias filosóficas y religiosas de distinta naturaleza. Filósofos como el inglés John Locke se opusieron en su momento a la tradición de pensadores como el francés René Descartes, para quienes los animales solo eran máquinas biológicas. En su lugar, Locke sostenía que la brutalidad hacia los animales es un pésimo ejemplo para las generaciones venideras, que luego la replicarían no solo con los animales, sino con las demás personas. Razonamientos semejantes piensan el maltrato hacia los animales como un reflejo de las crueldades humanas, y su respeto por la vida, especialmente por aquella que no puede darle batalla y resistírsela, como un síntoma de su moral. Mahatma Gandhi dijo una vez: una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Toda esta historia termina en este punto, creando una conclusión sobre un movimiento de liberación animal, la cual se trata de una organización al mismo tiempo formal e informal. Este movimiento reúne activistas mundiales de toda naturaleza. Todos se unen en torno a un objetivo común: la investigación, denuncia, concientización y el rescate de animales en situación de maltrato. Esa fue la historia de los derechos de los animales, de cómo fueron creados, promovidos e incluso aceptados por la mayoría de la sociedad. A continuación, nombraré los 14 artículos con todos sus incisos sobre los derechos animales. Artículo número 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo número 2. Inciso A. Todo animal tiene derecho al respeto. Inciso B. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Inciso C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo número 3. Inciso A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Inciso B. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo número 4. Inciso A.
Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Inciso B. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo número 5. Inciso A. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Inciso B. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Artículo número 6. Inciso A. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Inciso B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo número 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo número 8. Inciso A. La experimentación animal que implica un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Inciso B. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Artículo número 10. Inciso A. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Inciso B. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo número 12. Inciso A. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. Inciso B. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo número 13. Inciso A. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Inciso B. Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Artículo número 14. Inciso A. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Inciso B. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Y estos fueron los 14 artículos con sus incisos respectivamente, los cuales forman los derechos de los animales.